Ya creo que ya empezamos. Sí, claro. Sí, sí, no hay problema. Bien. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches. No, primero quería saber a qué se debe la entrevista, cuál es el objetivo. Ya. Bueno, principalmente es para que usted nos comente qué rol desempeña en el hospital, qué tipo de liderazgo usted ejerce, cómo llegó a desarrollar habilidades para ejercer como líder. Eso es más que todo lo que va a abarcar. Ya, se refiere a tipo de liderazgo, más o menos. Sí, o sea, claro, es nuestro curso de liderazgo y queremos hacer unas preguntas más que todo para conocer cómo se desempeña en ese ámbito. Oh, ya. Ya, mi nombre es Horacio Suárez Ale. Soy médico internista, asistente y jefe del Departamento de Especialidades Médicas del Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologure. Desde el año 2020, 20, sí. Bueno, en cargos administrativos, yo he venido desarrollando eso desde el año 2005, como jefe de servicio, luego departamentos, también hice dirección de hospitales. Hay varios segmentos en todo ese tiempo, es decir, 20 años más o menos de trayectoria en cargos jefaturales, administrativos y asistenciales, ¿no? En todo ese tiempo, como todo joven, ingresa a un cargo sin mucha experiencia, pero con mucho interés, deseo de poder hacer bien las cosas. Al principio, aplicaba la oportunidad que podía haber en las demás personas o la institución para poder lograr los objetivos. Es decir, manejo adecuado de los pacientes, controlar las estancias hospitalarias, manejo eficiente de los recursos. Todo eso se hacía, o al menos yo lo hacía, agarrándome bastante de las fortalezas de la institución como organización, pero mucho más del personal, de los recursos humanos, tratando de motivarles para que puedan ejercer su función de manera lo más adecuada posible y lograr así los objetivos. Eso fue al principio. Pero no sé cuánto tiempo tengo que dar respuesta. Hay un tiempo, minuto, 2 minutos. Ya. Bueno, entonces con el tiempo uno va entendiendo de que no todo es oportunismo. También hay que buscar la diplomacia, conversar con la gente, lograr concertar ciertos aspectos y más que todo consensuar o convencer en lugar de ejercer cierta presión o autoridad o criterios de cumplimiento. Muchos trabajadores pueden cumplir, pero lo hacen por cumplir, no tanto por el deseo de hacer las cosas bien. Y eso cansa, eso puede agotar. Y yo aprendí a que, de otros colegas también, a que se debe ejercer un poco la diplomacia y poder conversar, poder concertar. Pero al mismo tiempo me di cuenta de que el hecho de aplicar diplomacia disminuye un poco la eficacia de los logros, porque no se puede estar, como quien dice, con una parte y con la otra, o mejor dicho, no se puede estar bien con todos. Comprendí que basta tener a un porcentaje alto, 80% por lo menos, de la fuerza de recurso humano para poder lograr los objetivos deseados. Y que siempre va a haber un porcentaje de recursos humanos que no van a estar de acuerdo o siempre van a estar cuestionando.
pero no importa. Entendí que si tengo el 80% a favor del avance de la organización, pues el 20% ahí va a estar, ¿no? Es cuestión de simplemente tenerles paciencia y consideración. Pero, como repito, la diplomacia no llega pues a tener buenos resultados. Y entendí que sería bueno más bien aplicar algo ya enérgico, con conocimientos sólidos de experiencias y también de ciencia. Es decir, eh, ser conocedor, ser experto en algo, en gestión, por ejemplo, de los recursos humanos, o gestión del equipamiento, o gestión de la institución. Y en mi hospital, por lo menos en el cargo que yo tenía como ya jefe de departamento, porque ya pasé de directora de departamento, en el departamento comprendí que es mejor aplicar tácticas y estrategias que puedan ser repetidas en de experiencias anteriores a las nuevas. Y vi de que es importante aleccionarse, aprender de otros, para ser cada vez más conocedor, tener más experticia en ciertos métodos, principalmente para lograr que la atención de los pacientes pueda tener los tiempos adecuados, es decir, ser oportuno, tener eficacia en la aplicación de las medidas que se aplican con ellos, pero al mismo tiempo también que estas medidas o tratamientos sean eficientes. Para eso tuve que, bueno, aprender de otros y también estudiar, ¿no? Para ganar un poco más de conocimientos sólidos en procura de lograr estos objetivos. Luego, con el tiempo, uno se da cuenta de que tiene problemas cuando uno es muy, digamos, explícito, muy conocedor, muy experto, muy cuadrado en hacer las cosas. No se condice muy bien con los trabajadores o con otras áreas. Por lo tanto, uno tiene que pensar en que, en lugar de ser cerrado y estricto en el conocimiento y decir, bueno, esto es así porque así debe ser y porque así tiene que ser y porque así funcionó, es mejor de pronto agarrar también otras cosas que no sean tan perfectas, pero que logren resultados. Es decir, si yo sé que para tener un resultado bueno necesito 100 cosas, pues de repente con 70 o con 60 las logro. No podré ni siquiera las 80 o 90. Entonces, con lo que se tenía, con lo que se tiene, se puede hacer arreglos y lograr los objetivos. A esa manera de poder dirigir un servicio, un departamento o una institución, en este caso, se le llama como un tipo de liderazgo que realiza, que logra cosas. Bien, eso es un poco difícil lograrlo, porque hay que tener bastante, diríamos, discusión, conversación o intercambio de hasta fuertes de opiniones con los que son más conocedores, es decir, con los expertos. Muchos expertos dicen, oye, tú eres jefe, pero nada más, ¿no? Dedícate solamente a seguir los lineamientos y nosotros te vamos a dar las pautas, porque nosotros somos los expertos. Siempre hay ese tipo de discusión, pero uno cuando es jefe tiene que muchas veces no escuchar cosas muy cuadriculadas. En la ley, como se dice, la ley es una, pero tiene sus normas. Y si vamos a pretender cumplir todas las normas al pie de la letra, no se avanzaría mucho. Esa fue la parte intermedia donde yo llegué cuando era jefe de departamento, a querer hacer las cosas de pronto tomando parte de los expertos y de la misma experiencia mía, pero más poniendo pie a tierra y decir, con estas cosas puedo lograr. Si me pongo a querer hacer como debe ser, es decir, perfeccionismo, no voy a lograrlo. Hasta ahí llegué en la parte departamental. Luego ya vino COVID, y después del COVID había un jefe de servicio que
lamentablemente contrajo el COVID y tuvo que dejar la jefatura. Y yo estaba de asistente, y como asistente yo estaba tranquilo, sin mucho estrés, y se me invitó para que pueda asumir esa jefatura dejada por el colega. Al asumir esa, entonces yo dije, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar con las fortalezas de la gente, vamos a conversar más con la gente, mantener contento a la gente, vamos a aplicar todo lo que yo he aprendido, lo que sé, es decir, la experiencia que tengo. Voy a aplicar de pronto reglas no completas, pero sí que logren cosas, o algo más allá de eso. Entonces conversé con el gerente y el gerente me dice, lo que tienes que hacer es qué cosas nuevas puedes poner a tu servicio, innovaciones. Y las innovaciones, bueno, no son muy fáciles de hacer. Uno tiene que ingeniarse y procurar de repente crear algunas cosas novedosas para poder mejorar el servicio, que la institución pueda mejorar con esos servicios innovados. Bueno, esa es una tarea un poco difícil, ser innovador, inventar cosas, a lo que yo conozco como la parte del individualismo en el liderazgo, donde uno crea cosas nuevas y quiere implementarlas, y como no le van a dar la autorización porque o no hay presupuesto, o no todos están de acuerdo, o creen que es temerario, o tal vez no va a funcionar según ellos. Entonces el innovador tiene problemas en ese punto. No puede hacer lo que quisiera hacer. Recuerdo que presenté un proyecto para hacer una construcción de una torre clínica a fin de mejorar la saturación de las emergencias en el hospital base, que es el Sabogal, pero también en los periféricos, porque ellos mandan a los pacientes al hospital central y el central tiene que recibirlos sí o sí. Impetuosamente hice una proyección, pero como repito, las autoridades superiores no lo autorizaron. En primera dijeron que sí, que era muy buena la idea, que había que seguir avanzando en ese proyecto, pero al final fue desatendido, aparentemente porque creen que eso no va a funcionar. Un líder, de pronto, si tuviera yo en mis manos la posibilidad de hacer eso, yo lo hubiese hecho. No importa, de repente, enfrentando o teniendo problemas con los superiores, pero se hubiese hecho. Esa es la característica que me hubiera gustado poder hacerlo. No lo he logrado, la verdad, ser innovador para lograr mejorar las cosas, ¿no? Que siempre hay problemas, que nunca están pues, del todo bien. Hasta ahí puedo llegar. Hay otras formas que uno puede necesitar o querer, ¿no? Por ejemplo, en nuestro hospital hay deficiencias en equipos, en infraestructura, en recursos, en insumos, en manejo de recursos humanos, en capacitación, en fin, de todo hay deficiencias en el hospital y también en el seguro social. Yo trabajo en Sahualco, ¿no? Uno quisiera y desea, conversamos con los colegas, que haya gerentes, que haya directores con liderazgos diferentes, ¿no? Que no se conformen con un liderazgo pues oportunista, un liderazgo que sea de repente. Teníamos un gerente hace unos meses atrás que era conversador, era diplomático, pues con todos quería quedar bien. Disculpe un ratito. No, estoy ahorita en una entrevista. Luego puedo llamar a la señorita. Gracias. Entonces, quedaba bien con todos. Era muy alegre el colega, el gerente. Pero ese tipo de liderazgo no avanza. Y no avanzó, pues. Se quedó así porque quería quedar bien con todos. Con los sindicatos, con los reclamantes, con todo quería quedar bien. Y eso no se puede lograr, pues. Entonces decimos, debería haber un líder que tenga una característica más grande, que pase de ser incluso hasta individualista, que pase a ser un líder, digamos, de tipo estratega, que mire más allá de su sitio, que trate de hacer las cosas correlacionadas entre el hospital y otros hospitales similares a este,
Y no solamente del hospital, de la institución de salud, sino también con otras instituciones, como el MINSA o los privados. Cuando uno trabaja de esa manera, relacionarse objetivamente, buscando objetivos, con articulación entre otros centros, eso sería lo ideal, buscar las soluciones. Si la solución no está en salud porque no hay la capacidad, no se puede, pues porque no hay presupuesto, entre otros, un líder, un gerente estratega busca articularse con otros centros. Y de repente se comparte servicios, se comparte recursos. Hay equipamientos, por ejemplo, que están subutilizados en un sitio y de otra institución y pueden coordinarse en la utilización en la suya y intercambiar así servicios. Bueno, ese es un tipo de liderazgo, pues, que es más allá, ¿no? Que aplica un líder estratégico, un estratega. Lamentablemente no hay, yo no he visto un líder estratega actualmente, bueno, hace muchos años, no conozco ningún gerente o director que haya sido estratega, que sería lo ideal, ¿no? Bien, ¿Y eso que nos les podría puedo. comentar cuál considera que es su estilo de liderazgo predominante? El mío actualmente sería un realizador. Hasta ahí he podido llegar. No he podido pasar a un líder innovador. Me hubiera gustado. Lo intenté, pero no lo he logrado. El realizador, bueno, sí logra cosas, pero me parece que es un liderazgo intermedio. ¿Nos podría contar una experiencia en la cual haya logrado motivar de una manera significativa a todo su equipo de trabajo? Sí, en el año 2008, 2007 al 2009 más exactamente, yo asumí la dirección del hospital donde trabajo y aprendí de otros gerentes que estuvieron anteriormente, pero sobre todo de uno de ellos, que iba al hospital muy temprano, 6 de la mañana ya estaba en el hospital él, viendo cómo amaneció el servicio, y todas las semanas él hacía reuniones de todos los servicios y departamentos para evaluar los problemas y ver las posibilidades de soluciones. Yo era en ese tiempo jefe de servicio, él era el gerente, un doctor, un chino. De él aprendí y cuando entré a ser director comencé a hacer ese mismo método y funcionaba muy bien. Entonces los trabajadores de la emergencia, principalmente, miraban que yo iba a las 5 de la mañana al hospital, todos los días, de lunes a sábado, 5 de la mañana, y pasaba por emergencia, por las áreas críticas de UCI, de UCIN, el centro quirúrgico, el centro obstétrico, de ahí me pasaba por las hospitalizaciones, para ver cómo amanecieron los servicios, había algún problema o no, qué se podía resolver en ese momento. Y créame, se encuentran muchos problemas cuando uno va temprano. Que no hay agua caliente para bañar, que se cortó la luz, que se cortó el sistema, que no hay, el equipo dejó de funcionar, ¿no? El mantenimiento no fue completo, en fin. Y ese momento, 5 o 6 de la mañana, yo llamaba al ingeniero. El ingeniero ese rato impartía órdenes desde su casa para que se puedan resolver principalmente los problemas del agua y el fluido eléctrico que a veces fallaba. Y así, luego había pacientes, por ejemplo, en emergencia que estaban desde el día anterior por un abdomen agudo de tipo apendicitis aguda y no se operaban esperando hasta el día siguiente. Y los pobres pacientes, pues el abdomen agudo es fastidioso, pues duele y están así. Y varias veces encontraba eso. Y cuando decía, ¿dónde está el cirujano? ¿Por qué no han operado? La respuesta era, están operando. Y como yo tenía el estilo de ir a todos los sitios, encontraba que no estaban operando. Y cuando preguntaba cuántas operaciones han hecho, bueno, han hecho de traumatología una, de cirugía una, de neurocirugía ninguna, de cirugía vascular ninguna. Entonces, ¿dónde estaban los médicos toda la noche? ¿Qué estaban haciendo? Todas esas cosas yo observaba, veía,
Y después de unos 3 meses más o menos, o 2 meses de ese trajín, la gente empezó a notar que deberían pues hacer las cosas. Y entonces ya no abdicaban, no postergaban, no demoraban y se mejoró. En las emergencias, por ejemplo, en las mañanas, desde las 3 de la mañana más o menos, o 2 de la mañana, no había médicos asistentes, solo estaban los internos. Y aparecían recién a las 7:30 de la mañana los asistentes para entregar el turno al que viene. Desde que asumí la dirección, eso cambió. Ya a las 6 de la mañana ya estaban todos los asistentes en sus puestos. Cualquier cosa que podía pasar, ellos daban garantía, porque el interno estaba ahí, él trabajaba, él asistía, todo, pero el asistente estaba viendo. Esas experiencias yo las recogí de algunos colegas que me contaban, que decían, nunca hemos tenido un director que sea el primero en llegar al hospital y sea el último en irse. Yo me iba a las 9 de la noche, prácticamente vivía en el hospital, ese era mi trabajo. Y creo la manera que yo podía haber motivado a la gente es estar al lado de ellos. De esa manera resolvía, no era para vigilarlos ni supervisarlos, era para ayudar en los problemas que ellos tenían. Se quejaban, doctor, que no había algún anestésico, por ejemplo, en la sala de operaciones. Se acabó, no hay el stock de farmacia. Ese rato se llamaba a la farmacia, que coordinen con la farmacia Revalía, Tío Almenara, y que nos manden su prestado los anestésicos que nos estaban faltando, por ejemplo. Y así, entre otros, esas cosas se resolvían. Pero ese es un trabajo que tampoco es recomendable, creo, porque cansa. Eso el trabajador lo hace mientras esté el líder ahí, y cuando no está, bueno, vuelve a lo basal, ¿no? Así es. Bien, doctor, entonces finalmente la última pregunta es, ¿qué consejo le daría a un estudiante o a un joven profesional también del área de la salud que aspira a ser líder en su organización? Lo primero que, según mi experiencia y lo que he podido estudiar y leer en estas cosas, es que una persona para llegar a ser líder tiene que ser asertivo, en primer lugar, íntegro, tener aplomo, ser correcto, no dar lugar a que le digan por qué él imparte estas cosas que él no hacía. Uno tiene que decirles a la gente, ustedes van a hacer lo que siempre hemos hecho o lo que yo sabía hacer, pero no decirles que hagan lo que yo nunca hice. El ejemplo por delante, ese es un punto. Y el otro punto es dejarse ayudar. Un gerente o líder no funciona bien, no va bien porque no se deja ayudar. Dejarse ayudar significa tener buenos asesores, escuchar a todos y tomar lo que es más importante de cada quien dice. Muchas veces los líderes se equivocan porque creen que el chiquito no sabe. Quieren hacer una innovación o una cosa nueva de algo y escuchan solo a los que están a su alrededor, pero a los que realmente están abajo en el área de limpieza, el área de donde está el paciente hospitalizado, la consulta externa, no les consultan, sin darse cuenta de que ellos son pieza clave del funcionamiento de la organización. O sea, no es el gerente, no es el secretario, no es el asesor, no no conocen mucho. El que sabe, el que la vive, es el que está en el terreno, en el campo. Y un líder, un gerente, debería convocar y conversar con ellos. No precisamente para hacer lo que ellos le digan, pero sí pues recoge de primera mano los problemas. Eso le recomendaría a una persona que quiere liderar. Y finalmente, que se prepare, que lea otras experiencias y que sea, en decir, abierto, ¿no? Que converse, que se conecte con otros lugares, no solamente centrarse en su sitio. Capaz un error que yo tuve también, que debo reconocerlo, era que yo no me abrí a otros lugares. Me centré en mi organización
y pensé que ahí nomás podía desarrollar, y eso no debe ser. Uno debe abrirse a otros lares también. No, a ustedes las gracias más bien por invitarme. Saludos, un abrazo. Ok, muchas gracias, doctor. Gracias.